Bueno, de hecho, sí son las 3 a.m., así que el título del video no cuenta como clickbait. Hace unas semanas pregunté en Instagram qué artistas y lanzamientos debería escuchar y sorpresivamente recibí muchas respuestas, pero de entre toda esa multitud aquí están 11 de los artistas que más me llamaron la atención y esto va a ser un viaje largo por el trabajo de todos estos proyectos, entonces cojan canguil o lo que sea que coman y disfruten del video. Aclaración, como dice un conocido del internet, esto no es un top, así que el orden de presentación no tiene nada que ver con si un proyecto me gustó más o menos que otro. Además, es un video de YouTube, no se lo tomen muy en serio. Empezamos con un rostro conocido, y es que aquellos que lleven siguiendo esta escena musical se habrán dado cuenta casi al instante de que Halima es Camila Terán, una artista con casi más de 15 años de carrera y que ha pasado por proyectos como Nuevo Bravo, Camila y la Máquina de Luz, La Mala Maña, Machaca, etc. Un currículum que nos asegura calidad en cada proyecto que tenga y definitivamente Halima con este primer single llamado Cómemela no es la excepción. Lo que me sorprendió en primer instante fue el entorno que nos presenta Halima. Personalmente yo la vengo siguiendo desde Nuevo Bravo y fue una grata sorpresa escuchar que este proyecto no venía con este formato rockero que esta anterior banda nos había presentado y tenemos música más del estilo de Abril Olivera o como la ya conocidísima Telepatía de Caliuchis. Y aquí tenemos un alter ego de Camila, una versión donde ella misma cuenta que quiere transmitir letras más íntimas, que tengan un enfoque más honesto y crudo a través de la feminidad, la vulnerabilidad y el desnudo con sus emociones. Y en este single tenemos una letra y un ritmo que por todos lados desborda sensualidad. Antes de que entre la voz tenemos un intro de unas guitarras con un efecto bastante interesante que hace que la canción suene como más líquida, como si todo se estuviera resbalando lentamente y hace cohesión con la portada de esta pera embarrada en pintura o algo así. Y apenas entra la batería tenemos también el primer verso que dice: soy el pensamiento que llevas, está todo en tu pecho, te pesa como una grieta abierta, se derrama en tu lengua. Dándole mucha fuerza a la canción y también a este mensaje de empoderamiento femenino. Y es que con esta primera línea Halima ya propone que ella es la persona que maneja todas las situaciones, como dicen quien tiene las dos manos en el volante. Durante toda la canción ella se presenta como eso que mueve a la otra persona, como este motor por el cual gira básicamente toda la vida de la persona a la que Camila le canta. Debo decir que me gusta bastante la hora que da la instrumentación porque tenemos este clásico bajo del soul y a su vez tenemos elementos del funk en los sintetizadores y en las guitarras que hacen que no suene un tema convencional del género y le aporta más identidad a esta canción y al álbum en general. Y sí, dije álbum porque tuve la oportunidad de escuchar las demás canciones que acompañarán a este single y debo decir que esta frescura que tenemos en Cómemela está presente en todo el álbum. Y eso es algo bueno porque realmente le aporta mucha frescura a todas estas canciones y a esta propuesta y no se siente algo simple o aburrido. Pero algo que a veces me desconecta un poco es la voz de la propia Halima. Como dije antes, viene de proyectos muy buenos donde hemos podido escuchar el potencial vocal que tiene y en este single a rato siento que su voz está un poco como contenida, como si quisiera explotar pero no termina de hacerlo y como ya dije, sabemos lo potente que es su voz, pero bueno, tal vez es a propósito el cantar con esa intención o tal vez es algo que tenga que ver con la mezcla, pero al final no desmerita para nada la canción en general, entonces si son fans de esta rama del soul y del R&B definitivamente deben pararle bola a este single y a las demás canciones que se vienen. Haciendo un poco de spoiler diré que mis canciones favoritas son Anestesia, Trap Romantic y Cómemela, así que estén atentos a lo nuevo de Halima porque es algo súper bueno. ¿Qué chucha es esto que acabo de escuchar? No, lo digo en el buen sentido, aunque realmente no sé por dónde empezar con este EP. Pero bueno, vamos desde el principio. Sebastián Salazar es un artista ecuatoriano de apenas 19 añitos que nos trae este proyecto bajo el seudónimo de Sebadastian, un proyecto totalmente instrumental que se ha denominado bajo el género de Dark and Step. Y ni siquiera intenten abrir Google para buscar qué es eso que acabo de decir porque no van a encontrar nada. Las respuestas están dentro de las propias canciones, donde más que un nuevo género o una línea que conecte toda su discografía, tenemos una especie de diario personal que nos lleva por un viaje lleno de ritmos andinos, urbanos, electrónicos
electrónicos, acústicos y un largo etcétera. Es como que todo este desorden fuera una transcripción de la mente humana, donde estos sonidos regados por todas partes hacen alusión a pensamientos dentro de una mente caótica. Este EP tiene 3 temas que según el mismo Sevadacian hay que escucharlos en este orden: Stellium, Seirina y al último Spectrae, no sé cómo se pronuncia. Pero siguiendo este orden tenemos una especie de ruta dividida en 3 paradas, donde cada una parece no tener sentido por sí sola, pero en conjunto terminan dándote la sensación de un viaje que sí es confuso, pero que es recto porque tiene su camino al fin y al cabo. En Stellium tenemos una canción con toques bastante de ritual, de alguna especie de ceremonia de iniciación o algo así, porque los sonidos van como progresivamente y no son tan intensos. Como dije, es la presentación de esta especie de rito. Y ya en Seirina es donde tenemos la cima de este acontecimiento. Sentimos como todo se va deformando, desde los ritmos que se vuelven cada vez más electrónicos, con esas voces que suenan constantemente, que producen ese sentimiento de euforia y de estrés desenfrenado, sumado a que hay un arreglo que suena alrededor como si fuera una mosca cibernética molestándonos constantemente. Y en Spectrae tenemos una canción que conceptualmente no la llamaría como el fin del trayecto, porque comparte casi los mismos elementos que Stellium y tiene un final seco que me deja pensando que tal vez el verdadero fin venga en algún futuro trabajo, pero dado que es la última canción del EP, debo tomarla de esta forma. Algo que quiero tomar en cuenta es que todo este proyecto se basa en que Sevadacian utiliza estas canciones para retratar diferentes situaciones, sentimientos o experiencias por las que él haya pasado. Como dije, es una especie de diario donde constantemente vamos cambiando de mood o de estética, porque las experiencias dejan de ser las mismas, y más importante, Sevadacian también deja de ser el mismo. Por ejemplo, en su anterior trabajo, Salvoconducto para viajar con los Anunnaki, es mucho más presente esta mezcla andina y urbana con lo electrónico, como esta fusión de lo tradicional con lo moderno. Y aquí en Amaqueya entramos a una zona totalmente diferente, mucho más oscura, más tranquila, y que se rige bajo los principios del mismo Amaqueya, que es: no seas ocioso, no seas alguien que no se esfuerza. Aquí Sevadacian toma este mandato creando canciones que sí son más tranquilas, pero si las escuchas con cuidado sientes que está poniendo toda la carne en el asador para entregar un concepto. Pero todo esto de la intimidad a su vez puede ser la debilidad de su música, porque al ser tan personal con sus mensajes, uno como oyente al principio no entiende nada y solo lo interpreta como un montón de sonidos sin sentido y a veces sin ritmo. Entonces son de esos artistas que les tienes que dar muchas escuchadas para entenderlos. Pero bueno, esto es como el arte abstracto, cada quien que saque sus conclusiones. María Santos es una artista, compositora y productora ecuatoriana que, después de haber tanteado profesionalmente el terreno del canto en varios festivales, concursos y hasta en la televisión ecuatoriana, llegó el pasado año con un proyecto que, tras mucha expectativa y una larga espera, llegó este 2021 con un single llamado ¿Dónde están mis hermanas? Para empezar, quiero decir que esta es una canción que nos habla de una realidad que muchas personas intentan evitar o invisibilizar, como lo es el femicidio. Y es que, según estadísticas, tan solo en lo que vamos del año 2021, Ecuador ha registrado más de 23 femicidios y en el año 2020 cerró con casi 118 casos. Son datos que no pueden ni deben ser ignorados, y aquí María Santa utiliza esta canción para dar a conocer toda esta cruda situación, con un tema bastante melancólico en la instrumentación y por otro lado muy intenso y directo en cuanto a la letra y la voz, usando recursos como estas campanas que suenan al inicio y cómo son acompañadas de una voz con una reverberación que nos da esta sensación de desamparo, como de un espacio tan grande donde la voz rebota y cobra fuerza con su eco. Y con esto y unos pequeños arreglos de percusión tenemos una canción concisa que con pocos elementos logra que entendamos el mensaje con claridad, y esto es lo que la canción busca: gritar un reclamo o hacer una especie de llamado de conciencia. En la portada también tenemos este mensaje siendo retratado con María, con esta entidad de la bruja, siendo este el símbolo de su proyecto, la cual está sosteniendo una versión de ella misma vestida de blanco como si fuera un ángel o algo por el estilo, pienso yo, intentando representar a las mujeres que ya no están. Y en el apartado de la letra tenemos una especie de relato donde nos cuenta la historia de una chica llamada Victoria, la cual es descrita como alguien que sale de algún lugar vistiendo uno de sus vestidos favoritos y con sus labios pintados de color rojo. Hoy Victoria ha salido usando el vestido favorito, se ha pintado los labios de rojo carmín.
seguido a cómo ella es perseguida por un demonio que quiere robarle su vida y también su libertad. Y luego todo termina conectando con el final del relato, donde nos revelan que Victoria es encontrada sin vida con su vestido maltratado y pintado de rojo, seguido a el coro donde María sigue diciendo como un mantra: ¿dónde están mis hermanas? Dejando de lado un poco el concepto de la canción en términos de mezcla, creo que a ratos la voz suena demasiado baja. Con respecto a la guitarra, por ejemplo, y algunas partes del coro se escuchan un poco desbalanceadas en volumen, y a ratos se tiene que hacer un poquito de esfuerzo para entender la letra y no desconcentrarse del tema central por completo. Pero tengo entendido que su álbum todavía sigue en producción, entonces espero que estos detalles técnicos sean mejorados a futuro, porque este proyecto puede seguir adquiriendo potencial si mantiene esta honestidad con la que canta y transmite sus mensajes. Finalmente, en un momento donde tenemos muchas canciones que utilizan de manera errónea elementos del movimiento feminista y de otros colectivos, estos proyectos como María Santa, por otro lado, son un gran medio para poder enviar estos mensajes y llamados de una manera mucho más masiva y directa, y esto hace que valga totalmente la pena pegarles una escucha. El caos no es solo destrucción explícita, también puede encontrarse en los silencios. Así es como Mateo Arteaga define su proyecto llamado La Receta del Caos, un proyecto que podríamos definir como de un solo hombre, ya que las canciones que tenemos en este primer álbum fueron producidas en su totalidad por él, y esto le da una sensación más íntima al producto final. Se siente esa visión única en el concepto y también detalles que te hacen dar cuenta de que fue producido de forma totalmente independiente. Pero bueno, vamos en orden y empecemos con el título del disco. Es un título que no llama a la calma después de la tormenta, más bien a encontrar esta calma en medio de la tormenta. A Fuego Lento nos dice que es algo que se está gestando con paciencia, con cariño y con cuidado para que, bueno, haciendo referencia al nombre, esta receta quede perfecta, pero sin olvidar el caos que está presente en cada uno de los ingredientes. En este disco tenemos una historia donde Mateo intenta representar al caos y a la calma como los conceptos del bien y el mal, construyendo un universo, una historia de un personaje el cual durante todo el disco está en la búsqueda de entender si esta dualidad es real o solo algo que otros entes construyen, siendo en este caso el personaje del rey, una especie de dios que controla todo el mundo dentro del cual habita este disco. Algo que me gusta es este concepto de la calma caótica que quiere retratar el disco como que la destrucción, el quiebre de algo no necesariamente tiene que ser ruidoso o explosivo. Muchas de las veces es más fuerte ese silencio desolador que el ruido que nos indica qué es lo que está pasando. Y musicalmente todo el disco se envuelve en esta aura de misterio, tiene esos toques de silencios donde hace que uno como oyente tenga un descanso para reflexionar sobre lo que habla cada canción antes de entrar a la siguiente. Es como si nosotros fuéramos un acompañante de esta historia y podemos vivir de primera mano las consecuencias que tiene esta búsqueda. Igual no sé si soy yo, pero como que a ratos siento que todo el disco está más del lado del personaje del rey que de este ente que huye, porque muchas de sus letras y la música tienen estas notas y acordes que generalmente no asocias con un personaje benévolo, sino más como a un villano juguetón o a una especie de, no sé, de guasón. Dejando de lado el tema conceptual y la construcción del universo, lo que más me desconecta de este disco es todo lo que tiene que ver con la mezcla. Más que nada con la voz, porque creo que todavía le falta mucho en temas de afinación y entonación. En muchas canciones a veces las guitarras suenan demasiado fuertes y hacen que la voz se pierda bastante, sumado a que durante todo el disco tiene este efecto de reverberación. Puedo decir que es complicado entender algunas de las letras, porque si tenemos un álbum conceptual donde las letras son nuestras guías durante este mundo, si no las escuchamos nos terminamos perdiendo y toda esta premisa puede llegar a perderse. Mateo me comentó que su siguiente trabajo estará enfocado en el tema de la reencarnación y en conectar de alguna manera la conclusión de este disco con el siguiente. Y me gusta que siga expandiendo este universo, porque hay canciones que te presentan de una muy buena manera toda esta historia. Quiero destacar Cuadrántidas, Mi Amor y Más Allá del Bien y el Mal, que me gustó mucho porque tiene esa especie de diálogo entre una voz real y una artificial, siendo el ente y el rey en este caso, pero no sé, me dio vibras de la canción Contrapunto contra Humano y Computadora del Cuarteto de Nos. Pero sí espero que mejore el tema de producción, porque creo que uno de estos temas con un buen sonido puede llegar a romperla bastante en estos géneros del rock psicodélico y el post-punk. Les presento a Lilith Tarantino, que no se
realmente si se apellida así. Pero bueno, ella es una artista que apenas está empezando su carrera musical, pero que ya tiene cierto reconocimiento en redes como TikTok y YouTube, donde tiene un canal de covers. Después de un single con gran acogida llamado Dime por qué, llega Entre las nubes, un disco que yo entiendo nos ofrece dos caras o dos intenciones. Por un lado tenemos 7 canciones que van rotando en géneros como el pop, el rock alternativo y el indie o indie folk. Y por otro lado tenemos el concepto que Lilith le quiere dar a este disco, el cual es una especie de carta de presentación, ya que este disco llega en una etapa donde ella se siente en búsqueda de saber qué tipo de canciones son las que quiere componer, qué letras son las que quiere escribir, y en general es un experimento donde quiere encontrarse a ella misma más que nada. Tal vez esto puede ser algo que juegue un poco en contra del álbum, porque como oyentes podemos llegar a pensar que al ser una especie de búsqueda de referencias para forjar su imagen, no estamos escuchando realmente a Lilith o lo que ella puede contarnos, pero es algo que ya es muy personal y no creo que nos afecte como público casual o como fans. Algo que me gusta y quiero destacar es cómo las 7 canciones son muy diferentes unas entre otras. Lilith me contó que ella fácilmente podría hacer 1000 canciones de 30 géneros diferentes y no tendría problemas, y asumo que también el hecho de estar muy metido en el mundo de los covers hace que adquieras de cierta forma más facilidad para entender cómo funciona y qué bases tiene cada género musical. Y además cada canción tiene una letra a la cual ella le ha puesto una interpretación. Por poner unos ejemplos, en Hey tenemos una letra que nos habla de las clásicas historias del amor prohibido. Gotta Be a Man nos habla de las problemáticas que afrontan algunos adolescentes para asumir sus roles de poder en una sociedad, pero a su vez intentando romper todos estos estereotipos. Siento tiene una historia más de ficción donde nos habla acerca de una pareja que se ve encontrando en diferentes vidas, pero que tras perderse por alguna razón tienen que volver a encontrarse. Y Underground, que toca de forma más sutil temas como la depresión o el suicidio. Entonces sí, yo creo que esas canciones instrumentalmente pueden llegar a sonar muy básicas o cliché, pero por otro lado tenemos este repertorio de letras e historias totalmente diferentes como los géneros de cada canción, y eso hace que termine siendo un disco entretenido. Para terminar, Lilith me contó que su próximo material será totalmente diferente del camino que tomó en este disco, haciendo bromas con que hasta puede hacer reggaetón. Entonces creo que vale la pena estar pilas de ver con qué sorpresas llega este nuevo proyecto en un futuro. Bueno, ¿qué se puede decir de los Swing Original Monks? Uno de los proyectos que ha tenido un ritmo y un carisma tan envolvente durante su carrera que ya los ha posicionado en este pilar de proyectos insignia del Ecuador. Los Swing Original Monks son una banda que podríamos catalogar en este género de fusión, porque tiene una carrera que se ha basado en mezclar los géneros más clásicos y extranjeros como el rock, el jazz, pero también haciendo una simbiosis con géneros más nuestros como el merengue, la cumbia y el urbano en general. Tienen muchos músicos que han pasado por sus filas, pero a destacar creo que la imagen central de esta banda es el pedazo de dúo que son Natalia Madrigal y Gabriel Bauman, y en su baraja con 2 discos y varios singles, siendo su primer disco La Santa Fanesca del 2013 y Somos, que salió en el 2016, que es un disco que es como un remake del primero porque tiene reversionadas todas las canciones de La Santa Fanesca, pero también tiene temas nuevos, entonces es algo raro. Y aquí tenemos una situación idéntica porque este single Bailadores es una reversión de la canción Bailadores Migrantes de un EP llamado Cocinando en los Orígenes. Y bueno, para empezar debo decir que yo en lo personal no soy muy fan de estas regrabaciones de canciones, porque en algunas bandas hacer esto causa que los temas sean un despropósito y a veces terminan sonando peor, y este EP de Cocinando en los Orígenes no es de mis trabajos favoritos de la banda, por lo que iba bastante escéptico al momento de escuchar esta canción. Pero vaya sorpresa que me pegué con Bailadores. Primero que nada, musicalmente suena muchísimo mejor que su versión del 2018, porque en la antigua teníamos un intro que sonaba totalmente artificial, era muy plástico y se sentía más como, no sé, una demo, y la mezcla estaba como que muy bajita, y acá en la versión del 2021 empezamos con un intro de casi 1 minuto totalmente épico e instrumental que tiene una vibra muy de película para un género como lo es el merengue. O bueno, no soy muy experta en el merengue y tal vez me equivoque y este género sea el Kubrick de la música, pero el punto es que desde el inicio tenemos una presentación tensa que es como la pistola a punto de disparar para dar el inicio a una carrera, o en este caso empezar a bailar. Y luego tenemos unas guitarras que junto a las percusiones andinas van dando este ambiente de movimiento que es el eje central de la canción, el tener un espíritu nómada de no quedarse quieto, no estancarse en una rutina y solo ir a toda velocidad, bailando, cantando y experimentando. El single en todo momento te grita este mensaje, quiere que te muevas, que bueno, en estos tiempos de semi-encierro es extraño escuchar esos mensajes de muévete como cuica por todo lado, pero creo que también te habla desde un punto en el que te dice que moverse o empezar a migrar no siempre tiene que ver con territorios físicos, creo que se puede migrar desde la mente, aprendiendo nuevas cosas, saliendo de las zonas de confort, y también, ¿por
¿por qué no equivocarse? Esta canción musicalmente es como el Nights of Sidonia de Muse, pero de lo andino, y líricamente es como el Cuarteto de Nos, porque la letra es de mis partes favoritas de esta banda. Siempre mantienen esas líricas rebeldes, irreverentes y juguetonas, pero con ese toque popular que hace que nos identifiquemos al instante y sintamos que nos hablan en nuestro propio idioma y que al final no dejan indiferente a nadie. Y ese es el caso, porque la letra, como ya dije, nos habla de la adrenalina, de seguirse moviendo, ir conociendo y, no sé, ir saltando de ram en ram. Creo que lo que puedo añadir en un aspecto negativo lo pongo con la banda en general, porque creo que sí estaría chévere tener material 100% nuevo para ver cómo ha sido la evolución en la composición de canciones y verlos, no sé, tocando temas más actuales como el tema de este encierro. Me gustaría ver una antítesis de bailadores, como que sacarles de su zona de siempre estarse moviendo y ver cómo se desenvuelven en este terreno más estático, porque su última canción nueva creo que es Hora Pico del 2019, entonces sí, creo que es necesario ver qué ha pasado por la cabeza de los Monks en este tiempo. Y en fin, escuchen esta canción y este proyecto, porque hasta el más metalero fan del black metal va a hacer que como mínimo mueva el pie del ritmo. Y si quieren escuchar más de este dúo, les recomiendo el proyecto solista de Natalia Madrigal, que es un proyectazo al cual espero reseñar pronto. Pero eso, sigan bailando. Disco, lo bailable de los 70s y el pop de los 2000. Es como yo podría resumir el proyecto de Niñox, uno de los proyectos que se va abriendo camino en esta nueva camada de ya muchas camadas que tenemos en la escena ecuatoriana. Detrás de este proyecto tenemos a Roger Cabrera, un productor y baterista que tiene experiencia en géneros como el disco, lo latino y hasta incursionando en terrenos totalmente diferentes, como lo es el punk, y que ahora viene con este proyecto que se aferra a esta estética de traer de vuelta modas y sonidos antiguos, pero como dije antes, llevándolo al mundo moderno. Ha sacado 3 singles y del que quiero hablar es el último que salió este año titulado Fucking Love You, una canción que para comenzar tiene un título que no sé por qué me recuerda a una canción de Selena Gómez, Pitbull o Enrique Iglesias, pero me gusta porque de hecho toda la canción conserva ese toque característico que había en el pop de entre el 2009 hasta el 2014 o 15, con esas letras súper centradas en el desamor como para pegar en los hits de post romance de verano. Y decir esto no es fortuito, porque los versos que Niño canta aquí pueden tomarse como citar fragmentos de sus experiencias, ya que él cuenta que esta es una canción que surge después de haber pasado un momento difícil en el tema sentimental y luego de esto tener que pasar por esta situación de estar con alguien y preguntarse el ¿qué somos? De hecho, la frase que más se repite durante toda la canción es el mismo título, Just Fucking Love You, y Niño lo canta de una forma como si quisiera llamar la atención de la otra persona, y el hecho de que se repita tanto creo que es para dar a entender la desesperación que tiene el personaje de Niño con obtener esta respuesta que creo que nunca es respondida. Entonces tenemos temas con los que muchas personas se pueden identificar, que es uno de los ingredientes principales de las canciones pop y más de aquella época que mencioné antes. Realmente creo que no hay una tesis gigante y críptica en la letra, porque es un tópico del cual la mayoría de nosotros ya hemos escuchado en millones de canciones, e intentar sacar algún concepto escondido creo que sería muy rebuscado. Hasta para mí, que me invento cualquier universo cinematográfico en mi reseña. Y eso está bien, porque ya lo he dicho en otras ocasiones. No siempre es necesario tener a, yo que sé, Murasaki Shikibu escribiéndote las poesías más complejas en tus canciones. Tenemos una letra que va al grano y no es pretenciosa, cosa que pasa un montón en el pop. Y también escuchando los 3 singles de Niño veo que no pretende crear letras complicadas, va variando entre el español y el inglés, pero siempre con metáforas muy suaves, y eso a la final está bacán. De igual forma, lo que más me atrapó de este single es la instrumentación, ya con ese intro a lo Foster the People o The Weeknd que dura como 40 segundos. Me quedé escuchándolo en bucle como 6 veces antes de siquiera escuchar el primer verso, porque es muy bailable y pegajoso. Y bueno, raro sería que en una canción disco lo que menos quiera hacer es moverme, pero me gusta bastante cómo la música se toma todo con cuidado y respeta sus espacios para saber cuándo tiene que arrancar esta parte movida, y dependiendo las estrofas va yendo más lento o más dramático. Y tiene muchos arreglitos, que es algo que me gusta mucho de este tipo de canciones, porque a la primera suenan full normales, pero si te pones audífonos encuentras un montón de curiosidades o easter eggs musicalmente hablando, en este caso viniendo desde los sintetizadores, que creo son los protagonistas de toda la canción. Entonces por ese lado, un aplauso para Roger y Cody Ross Rex, que son las personas que trabajaron en este single e hicieron una canción que perfectamente transmite auras del pop viejito. Pero, porque en todo siempre tiene que haber un pero, hay algo que me quedó a deber en esta canción, y es un puente o alguna parte a full sintetizador antes de entrar al último coro, que sí la tenemos, pero es solo la melodía que acompaña al coro, que ya hemos escuchado muchas veces durante los 4 minutos de la canción. Y si te quedas como con ese
ese sentimiento de creo que pudiste explotar todos estos elementos disco antes del último coro y cerrar con un broche de oro. Porque vuelvo a decir, la canción dura 4 minutos y sí hay esa parte donde pudo haber un giro de tuerca en el final. Pero como producto general me parece una buena canción que atrapa al público que tiene como objetivo, que es un público popero, pero también puede atraparte con su melodía si vienes de otros géneros musicales. Y bueno, tenemos la primera colaboración de toda esta lista, en este caso de parte de Viera con Chloe Silva y su single Miedo a Amar, una canción que viene a completar una tanda de colaboraciones que Viera ha lanzado con otros artistas como Abacook, Julia Song, Drofo, Ali y por supuesto Chloe Silva. Chloe es una artista que está en el terreno del neo soul y el R&B, con un EP y 5 singles, del cual pueden ver la reseña de Birth, donde pueden enterarse mucho más a fondo sobre quién es Chloe y qué temas son los que aborda su música. Y del otro lado tenemos a Viera, un proyecto de hip hop alternativo que viene desde Puerto Viejo, con un álbum publicado en 2019, un EP y 9 singles contando este. Para ser claros, si escuchan la discografía tanto de Viera como Chloe, esta canción de Miedo a Amar puede estar fácilmente en el top 3 de los dos artistas, junto a Autoestima, Jefferson, Bored y Stuck on You respectivamente. Esta canción es una muy buena colaboración porque no cae en el clásico donde canta el artista principal el 90% de la canción y el invitado llega a decir 2 versos a lo mucho y se va. Aquí todo se siente súper natural, casi como una conversación entre dos personajes. La intención con la que cantan tanto Chloe como Viera es de intercambiar diálogos, donde cada uno queda expectante a escuchar qué puede aportar el otro artista, y con Viera ya tenemos un largo historial de colaboraciones para saber cómo trabaja con otros artistas, sumando la tremenda voz de Chloe Silva que le da un toque más diverso a la canción y se siente muy genuino todo. El tema de esta canción, como dije, es un intercambio de diálogos donde tenemos a Viera en el papel de un personaje el cual se la pasa diciéndole al personaje de Chloe todo lo que él puede hacer, sus habilidades, y con esa constante de demostrar que él no es como las demás personas, y siempre lo tenemos desde el punto de vista de alguien que mantiene la esperanza de llamar la atención de Chloe, pero que se mantiene solo en palabras e intentando dar un discurso cliché de yo soy diferente. Y por el otro lado, Chloe a la mitad de la canción responde desde el papel de alguien que con un tono bastante distante le deja en claro a Viera que ella está, en pocas palabras, fuera de su liga y que sabe qué clase de personas es con las que está tratando. Entonces va más por este lado de yo no soy la clase de persona que cae en estos jueguitos. Tengo entendido que este single y otro que ya fue lanzado forman parte del segundo álbum de Viera, llamado La Última Fiesta, y que tiene como propuesta presentar al disco como un short film disfrazado de álbum, donde literalmente cada canción puede ser tratada como un capítulo de muchos acontecimientos que el mismo Viera ha dicho actos que llevan a una persona cuerda a la más baja moral. Entonces tal vez el verdadero significado de Volver a Amar sea más claro teniendo el contexto de todo el álbum, pero por ahora eso es lo que entendí. Ahora, saliendo de la música, tenemos una base muy típica del hip hop con arreglos de guitarra, piano y esos vientos del intro. Es bastante clásico a comparación con otras canciones de Viera donde juega más con otros géneros. Me gusta cómo la voz de ambos representa fielmente a sus personajes. La voz de Viera durante toda la canción tiene ese tono de nerviosismo, de proponerse algo y siempre estar a la espera, y la voz de Chloe con un tono fuerte, seguro y decidido. Pienso yo es porque sabe que ni en 1000 años se relacionaría con este otro personaje. Y como dato curioso, ¿no les pareció que hay una parte de Chloe que suena súper parecido a The Great Gig in the Sky de Pink Floyd? Que no sé cómo los demás. Pero en fin, este tema del short film es algo que llama bastante mi atención porque no he escuchado mucho esta idea en géneros como el hip hop, y si las otras colaboraciones se mantienen igual de buenas que esta, definitivamente es un proyecto al que hay que estarle siguiendo el rastro. La tecnología y la naturaleza, dos espacios que tal vez suenen totalmente opuestos y que en la realidad es común que no se lleve muy bien, pero en el terreno de la música, donde literalmente todo es posible, se puede mezclar cualquier concepto, y ese es el trabajo de este disco. Al igual que con otros artistas de esta lista, aquí tenemos a una cara conocida, que es Mateo José, un rostro que asociamos directamente con la Máquina Camaleón. Y ahora volvió. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Perdón, tenía que ser el chiste. Vuelve en formato solista, con su álbum debut Con Mi Tele en la Nada, tomando un camino diferente al de su zona de confort, pero que aún nos entrega sonidos con el que estamos más familiarizados. Como advertencia para las personas que van a este disco con la esperanza de escuchar La Máquina Camaleón 2, ya les adelanto que, aunque sí tiene tintes en ciertos aspectos, este disco tiene un tono casi totalmente diferente. Aquí la estética que manda es la tecnología, los sonidos computarizados, dejando casi de lado lo analógico. Este disco es como una carta al exceso de cables, de enchufes y de redes que hay por todos lados. Mateo la tenía claramente
rara cuando estaba componiendo todo esto, ya que él cuenta que quería experimentar en lugares donde no tenga que depender totalmente de su rol como guitarrista o músico más convencional y pasarse a un terreno más del lado del beatmaking, del uso de samples y en concreto formar una conexión artística con su computadora. Lo interesante del álbum es que Mateo decide terminar de darle forma a todas estas canciones robóticas en un momento de su vida donde tuvo la oportunidad de hospedarse en una cabaña alejado casi totalmente de cualquier contacto digital. Entonces tenemos todo el entorno natural que inspira y crea algo artificial y a un Mateo totalmente abierto a la experimentación e ir dándole forma y concepto a este disco conforme pasan las canciones y las maquetas. Sin nada concreto, con un objetivo estético, llega un disco muy interesante que roza la experimentación con las canciones o interludios de 1 minuto, pero para no hacerlo tan complicado tenemos también canciones más de esta onda pop como lo son Teléfono, Internet y Mente, además de una colaboración con Método. Y bueno, tengo sentimientos encontrados con estas canciones más convencionales o en resumen con las de 3 a 5 minutos. Por un lado, algo que este disco hace muy bien que para mi opinión no hizo el último disco de La Máquina es el dinamismo. En este álbum las canciones más electropop son bastante entretenidas y muy diversas, aunque sea en pequeños detalles y efectos, pero suenan y funcionan como elementos aparte dentro de este género, cosa que en Azul no pasaba y todo el disco para mí es una canción de 40 minutos en bucle. Eso es algo que Mateo ha sabido mejorar en este disco y entrega esta parte más clásica para quienes buscan un sonido más máquina camaleón, pero a su vez creo que estas canciones me funcionarían más si tuvieran 1 o 2 minutos de duración como las demás, a excepción de la canción con Método, porque no sé si funciona una colaboración de 1 minuto. Pero bueno, creo que las canciones cortas son muy buenas y como Mateo está en esta etapa de probar todo lo que salga, uno puede sentir que las canciones cortas duran 1 minuto y que no hay necesidad de alargarlas más. Es un conjunto de sonidos que dura lo que debe durar. En cambio en los temas largos, si bien son muy buenos, a ratos sí se puede sentir como que se tenía que llegar sí o sí a los 3-5 minutos para que sean como los hits o canciones más friendly con las plataformas y que todo no sea 100% experimental. Lo que más destaco del álbum es la ilusión con la que se puede escuchar a Mateo en cada canción, incluso donde no suena nada de voz, puedes escuchar en cada beat que es una persona que está experimentando con cualquier cosa y le gusta hacerlo. En Hola tenemos un intro donde de la nada entran sonidos como de gálaga o de disparos espaciales. En Teléfono donde al final pone sonidos como cuando no hay línea o interferencia, valga la redundancia, en un teléfono, y son sonidos muy fáciles de encontrar, pero supongo que a Mateo le gustaron y esa honestidad se refleja en cada canción. Y es lo que más valoro sumado a esas ganas de no quedarse en las guitarras y salirse de su zona de confort. Y con el spoiler de que ya mismo sale una colaboración con Esmaribe y posiblemente una segunda parte de este disco, les dejo la curiosidad para que escuchen a Mateo José, que en resumen es un disco totalmente recomendado que pasa con buena nota y es una carta a la tecnología y al apocalipsis virtual que vivimos ahora. Pop húmedo y triste es el género en el cual se encasilla este peculiar proyecto y que alrededor de él hay un aura de misterio y un poco de anonimato. Y es que quien está detrás de esta banda lleva tocando por poco más de 5 años y siempre se ha mantenido dentro del underground, podríamos decir. Detrás de Pan de Dulce se encuentra como imagen central Sebastián Peralta, un músico guayaquileño el cual para el ojo público es más conocido como un viejo integrante de Tallos Tallos Tallos, además de ser músico de sesión para otros proyectos dentro de la escena ecuatoriana. Pero esta banda en específico es un poco como una exclusividad anónima, porque Pan dice que mucho del enfoque que tiene va dirigido al performance y tener una conexión más física con sus fans en lugar de crear un lazo por medio de plataformas digitales. De hecho, él me comentaba que todos los temas que tiene subido a su SoundCloud son muy poco material en contraste con las canciones que él toca en vivo. Entonces este proyecto busca generar, como decía, esta exclusividad de que para conocer realmente a la banda solo puedes hacerlo en sus shows, y que como plus tiene una alineación muy allegada a su círculo de amigos como lo son Valentina Muy Valen y Martín Erazo de Lola Bomb, y esto hace que también se cree una comunidad fiel a este proyecto y sea todo como más íntimo y cercano con el oyente, que a la final es algo que casi todas las bandas buscan, crear audiencia y una conexión. Pero a su vez ellos son conscientes de que por más análoga que sea su visión, la era digital es uno de los factores que más mueven e impulsan un proyecto en estos días, por lo que Pan de Dulce sí tiene en mente empezar a tener una serie de canciones disponibles en plataformas. Pero como el mismo Sebastián da a entender, este es un proyecto que aunque lleve 5 años aún sigue en crecimiento, porque siempre están experimentando. Ahora con la ayuda de Valen y Martín tienen más perspectiva del terreno y pueden empezar a encaminarse en un género, porque Sebastián dice que Pan de Dulce también es una mezcla de lo popular como la fuerza de la salsa y de lo conceptual como la actitud punkera o indie de tomarse más a la ligera las cosas. Y se nota que es todo un mix de cosas que van saliendo, porque tenemos canciones como Murciélago Chistoso, Chequea mi máquina y CQC, y solo un track más adelante tenemos el tema de Le cambié el nombre y Pasta prestada, donde es algo más pop con toques de jazz y de indie, pero que es más reconocible como producto que sus canciones más
más experimentales. Pero todo esto de las plataformas digitales lo veo como una adición a su concepto, como para decir, toma, si quieres unos temas 24/7 los tienes ahí en Spotify o SoundCloud, pero si quieres la experiencia completa, ven a vernos en vivo. Y justo para mi suerte tuve la oportunidad de trabajar en un mini festival donde pude verlos por primera vez. Video del festival que por cierto ya debería entregar. Pero el punto es que Pan de Dulce sí te cumple lo que promete. Su show es como un stand-up musical porque siempre están bajo una onda amiguera y de improvisación que hace que no te tomes las cosas súper en serio y que solo disfrutes. Y no hablé de una canción en específico porque tendría que tomar una de muchas donde cada canción suena a una banda totalmente diferente, entonces me quería centrar más en este concepto de los conciertos, que creo que precisamente en estos momentos de pandemia donde medio se quiere reactivar la industria de los shows, estas son propuestas y conceptos que pueden ser interesantes para regresar a ver bandas en vivo. Y por último, pero no menos importante, les presento a Mímico, una banda compuesta por Isai Bonilla en la voz, Andrés Gavilanes en el bajo, Alejo Toaz en la guitarra y Francisco Jaramillo en la batería. Pero ¿qué es lo que estos chicos tienen para ofrecer? Pues a mi parecer una idea bastante interesante y original, porque esta banda se rige totalmente sobre el concepto del reflejo, tanto como del lado científico como lo es la respuesta de cuando la luz incide sobre un espejo y bla bla, como a su vez desde el lado psicológico como esa introspección de reconocernos a nosotros mismos por medio de nuestra imagen. Y creo que el concepto del mediador es lo que más le calza a esta banda como su significado general. Este concepto de reflejo lo vemos en su último EP llamado Farelios, que ya desde el título comienza con la construcción de todo este universo de espejos, porque el farelio es un fenómeno atmosférico donde la luz del sol se refleja en un cierto tipo de nubes con partículas de hielo, las cuales causan un efecto de como si el sol se fragmentara en 3 partes diferentes y es como un reflejo gigante. Y volviendo a lo de mediadores, Mímico cuenta que uno de sus objetivos como banda es el poder hacer que a través de su música sus fans puedan encontrarse con ellos mismos. Este EP tiene como función principal llevar estos conceptos de reflejarse hacia los sonidos, a usarlos de una manera en la que esta música sea el vidrio del espejo en el que tú vas a poder mirarte y a través de sus letras puedas entenderte. Entonces por eso digo que es una banda mediadora, porque busca que su música de una manera más psicológica sea el medio de transporte para llevarnos de un punto a otro. Y eso me gusta muchísimo, porque con este concepto, al igual que con Pan de Dulce, creamos una comunidad, un espacio donde la gente puede interactuar con la banda mucho más allá del tema streaming. Y es por esto que Mímico también utiliza esa técnica en sus letras. Quieren que tú les des un significado o una historia y que toda la experiencia sea más privada con cada oyente, haciendo una especie de metáfora donde todos tenemos espejos pero no todos estamos reflejando lo mismo al mismo tiempo. Es como que cada quien pueda tener su versión de Mímico, y eso es algo tremendo hablando de darle complejidad a un disco o un EP. Pero sí hay algo que hace que esta experiencia no sea completa al 100%, porque creo que en el tema de la instrumentación es donde más flaquea este EP, porque el 80% de las canciones suenan muy parecidas unas entre otras y hacen que todo suene como una canción sumamente larga y que a ratos sí puede causar que le demos al botón de siguiente pista, porque no son precisamente canciones cortas. Todos los temas, a excepción de El Ser, que es mi canción favorita y la más diferente de entre las demás, porque tenemos una variación más explosiva de este como rock clásico que interpretan. De ahí los demás temas van de los 4 minutos para adelante y esto lo hace un poco monótono a ratos. No aburrido, porque las canciones no son malas, solo creo que para tener un concepto súper grande y chévere como lo es el reflejar a tu audiencia a través de tu música, en la instrumentación y en algunas letras, se quedan en algo muy simple o que no equilibra lo complejo del concepto inicial. Pero de igual forma recomiendo mucho que escuchen este proyecto y quisiera que me cuenten si es que alguno de ustedes logró completar esta reflexión que buscan ellos en sus canciones y en sus letras. Pero como ya saben, ustedes son los verdaderos jueces y juezas de todos estos proyectos que han estado en este video. Me gustaría mucho saber qué nota o qué feedback tienen con todas estas bandas, ya que en este video decidí no darles calificación numérica como en otras reseñas y quería enfocarme más en presentar y dar razones que los inviten a escuchar todos estos lanzamientos. Muchas gracias por ver este video, sumamente largo, espero que no se les haya hecho aburrido y sería muy bello que le den like o dislike y se suscriban, porque hacer todo este video fue un martirio para mi cabeza. Pero si les gusta mucho puedo hacer estas recomendaciones más seguido. Gracias a todas las bandas por esperarme casi 2 semanas para subir este video. Nos vemos la próxima semana con ya reseñas más cortas y con los gifs de los numeritos. Yo soy Martín Mártir y chao. Te veré en el infierno, plato mugroso.